cuáles van a ser los problemas que vamos a tratar, cuáles podrían ser las soluciones. Para lograr eso, invitamos a 2 oradores espectaculares, muy capacitados, que van a estar dando charlas sobre las temáticas relacionadas, que son reciclaje, tratamiento de efluentes y tratamiento de residuos sólidos. Bueno, y sin más demora presento a la primera oradora, que fue fundadora de Ecolab, así que sin ella prácticamente no estaríamos acá. Bueno, Mau se recibió de Ingeniería Química en el ITBA y actualmente hace consultoría de estrategias sustentables. Y no solo eso, sino que también es fundadora y dirigió el proyecto de ecobotellas de Escobar. Así que como pueden ver es una persona muy inquieta, muy proactiva y que se moviliza mucho por las temáticas medioambientales y por eso le invitamos hoy para que nos hable de la temática de reciclaje. Te dejo, Mau. Dale. Bueno, primero que nada, cualquier cosa, si no se escucha bien el audio me dicen, ahí parece una perrera enfrente, así que cualquier cosa me dicen. Muchas gracias por la introducción, parece que me queda un poco grande, la verdad es que a mí lo que me encanta es poder disfrutar de estos momentos, de hecho eran los que a mí me motivaban más a poder seguir haciendo, a poder seguir creciendo y bueno, nada, quiero que me cuenten un poco, los que están del otro lado, que se presenten un poco. A mí me gusta mucho la interacción, así que si me quieren contar un poco qué fue lo que los motivó a sumarse, a que cuenten qué es lo que más les gusta, lo que les apasiona. Cuéntenme un poco de eso. ¿Por qué están acá? Escríbanme en el chat si quieren, antes de arrancar, y hago yo una breve introducción mía mientras se van animando a escribir. Bueno, como decía Luli, yo soy ingeniera química de ITBA, me recibí el año pasado, con la pandemia por medio. Y bueno, nada, cuando estaba en el colegio, me acuerdo que había estado la campaña de tapitas para el Garrahan. Yo decía, bueno, qué raro, como, ¿por qué están juntando algo que es basura? Bueno, qué sé yo, ni idea. Y hasta que entendí un poco que había un proceso, ¿no? De cómo las cosas pasaban desde que nosotros las consumíamos hasta que terminaban en la basura. Y bueno, nada, ahí arranqué un poco con la curiosidad y me empecé a meter y arranqué con ingeniería y encontré un lugar que había mucha gente que le interesaban los mismos temas, así que nada, acá estoy. Y después de mucho tiempo y mucho querer, conseguí un lugar donde podía hacer esto que me apasiona, que es la sustentabilidad como consultora, que básicamente lo que hacemos es las empresas que tienen ganas de adoptar una política de sustentabilidad un poco más grande o desde cero o en el nivel que sea, los tratamos de ayudar para alcanzar esos objetivos, ¿no? Y está bueno porque yo siempre digo como que la sustentabilidad son los hippies desarrollados, ¿no? Como que vos tenés toda una parte tecnológica y una parte de datos atrás que capaz no sé, no sabías que era solo reciclar y la basura, y en realidad hay todo un mundo atrás súper tecnológico que de hecho es lo que está a la vanguardia hoy en día, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, porque por suerte, la verdad, la sustentabilidad también va de la mano de un ahorro de recursos y un ahorro de dinero, entonces en realidad vos decís, ay, no voy a hacer esto porque es un montón de plata. Ah, bueno, pero si yo en realidad cambio mis lámparas y cambio mis aparatos por aparatos que me consumen menos energía, en realidad eso se va a ver reflejado en la factura de luz. Entonces, bueno, me conviene un poco. Bueno, habiendo hecho todo este preámbulo, arrancamos con el tema que nos compete. Así que les voy a compartir ya mismo. Avísenme cuando vean. Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, a mí me gusta arrancar, no sé si voy a agarrar preguntas, pero cualquier cosa me frenan. Si tienen alguna duda, me gustaría que sea un espacio donde todos que tengan comentarios puedan hacerlos. De hecho, les voy a hacer preguntas, así que voy a necesitar que me respondan. De hecho, un segundo, voy a dejar de compartir un segundo para poder hacer algo más fácil, para poder ver sus preguntas también. Ahí está. Bueno, ahí sí. Estábamos diciendo, bueno, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo, no? Hay un montón de gente que dice que el mundo se va para algún lado, gente que dice que en realidad el cambio climático no existe, que la temperatura global en realidad se encuentra en los niveles más bajos de la prehistoria, pero después hay un montón de reuniones que algunos capaz escuchaban hablar, que se llama la COP, que es donde van un montón de dirigentes del mundo a hablar sobre estas temáticas medioambientales, proponerse objetivos. De repente se escucha que Argentina va a invertir 8.000 millones de dólares en hidrógeno verde, pero después vos ves las fotos de cómo llegaron todos estos
personas importantes que llegaron todos en como sus aviones privados, que los aviones contaminan un montón. Entonces digo, como hay un montón de información que está dando vuelta, que decimos, bueno, no sé, ¿qué está pasando en realidad? ¿Para dónde vamos? ¿Tenemos que hacerle caso a nuestros dirigentes? ¿Tenemos que hacer nosotros la nuestra? ¿El mundo ya se va a terminar mañana? Bueno, entonces, para tratar de abordar un poco más algún punto en particular, vamos a preguntarnos un poco qué es lo que estamos haciendo con nuestros residuos. ¿Cómo se genera el residuo? ¿No? ¿Cuál es el proceso? No sé si me quieren contar por el chat, quieren abrirse. ¿Cuál es, no sé, dónde están, qué están estudiando? ¿Están en el colegio? ¿Están en la universidad? Si están estudiando ingeniería, si vienen de otros lados. No sé si me quieren contar un poco para yo también saber para dónde ir apuntando esto. Si me quieren ir contando o seguimos. Hola, ¿cómo va? Soy Tomás Enterman. Yo soy de Santa Rosa, La Pampa, y estoy estudiando Ingeniería Industrial. Hay varios chicos acá, un grupo conectados, estamos todos estudiando lo mismo. Eh, Así que nada, está Buenísimo. buenísimo, me parece joya la idea de hacer estos cursos, así que nada, nos unimos. Genial, buenísimo. Bueno, entonces, si acá hay un par de ingenieros industriales, entendemos un poco que las cosas en realidad no aparecen de la nada, ¿no? Vamos a pensar en cómo hacemos para tener algo en la mesa. Primero, lo que tenemos que hacer es encontrar el recurso, ¿no? Saber dónde encontrar la materia prima que vamos a necesitar para poder tener nuestro producto final. Entonces, primero encontramos el recurso, que tiene un montón de estudio atrás, ¿no? Después decidimos explotar este recurso. Se transporta el recurso, generalmente es por barco porque es lo que puede llevar más peso. Después lo transformamos en una fábrica. Después de que se transforma en una fábrica, lo tenemos que trasladar de la fábrica a las góndolas o al negocio donde sea que se va a terminar vendiendo. Lo vamos a consumir, es decir, vamos a abrir el paquete, vamos a comer lo que tiene adentro, vamos a tomar lo que tiene adentro, vamos a usarlo y después lo vamos a tirar. ¿Y después qué pasa? ¿No? Nos podemos preguntar. Entonces, ahora les voy a compartir un video. Hace 4.500 millones. Pausa, ¿pueden escuchar? Sí, se escucha. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Hace 4.500 millones de años, una nube de polvo estelar colapsa en el espacio, formando una nebulosa solar de la cual nace un planeta, la Tierra. Durante 2.000 millones de años este planeta evoluciona y aparece la primera forma de vida. Una sopa de células, bacterias, algas, hongos, miles de plantas cobran vida. Los peces reinan en los océanos y se comen las algas, absorben la luz solar y la almacenan en sus cuerpos. Dinosaurios, anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos, todos viven y mueren. Y cada año los cuerpos sin vida son cubiertos por capas y capas de sedimentos. El calor y la presión aumentan, convirtiéndose en un líquido amarillo y negro, petróleo. Llegan los humanos y con ellos los geólogos. Estudian durante años la forma de encontrar petróleo y construyen plataformas petrolíferas en lugares remotos. Bombas gigantes extraen el líquido y lo envían alrededor del mundo. Se abren refinerías y vuelven a viajar. Una fábrica combina los componentes y los convierte en bolitas de plástico. Almacenadas en grandes contenedores vuelven a viajar por todo el mundo. Transformadas en líquido las moldean con la forma de una magnífica cuchara. La cuchara cae y se enfría hasta endurecerse. Envueltas en plástico se ponen dentro de una caja, y la caja en un palé, y el palé en un contenedor, y el contenedor en un camión. Y el camión se conduce hasta un puerto donde se coloca el contenedor en un barco. Y viajando la cuchara recorre 6.000 kilómetros alrededor del mundo, donde lo recoge un comerciante y lo pone en un camión que conduce hasta una tienda donde coloca la cuchara en una estantería en una habitación con la temperatura controlada, donde se queda durante 2 meses hasta que la recoges y pagas por ella con el dinero por el que has trabajado tan duro. Y te llevas la cuchara a casa, que es donde estás ahora, con la cuchara en la mano. Y ahora dime, ¿sigues pensando que es mucho esfuerzo usar una cuchara de metal que solo tienes que lavar? Estás muteada, Mau, ¿eh?
Ahí está, gracias. ¿Alguna vez pensaron que todo eso tenía que pasar para tener una cuchara de plástico en la mano? De verdad quiero que me digan, Sí, ¿eh? sí. Capaz nunca lo Sí, sí. pensaron. Y los que se dieron cuenta, ¿qué hicieron? ¿Empezaron a buscar alternativas? ¿No? ¿Cómo fue su camino mental? No hubo ningún cambio. Perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces. Acá estamos. Genial, seguimos. Bueno, entonces la pregunta que, así como nos hace este video también a preguntarnos, ¿no? Es si sabemos que es súper trabajoso para nosotros hacernos cargo de nuestra basura y que la basura llegue a nuestras manos, ¿no? ¿Cómo llegamos a generar la basura? Para mí el primer punto y el más importante, la verdad, es que vivimos en una sociedad donde el mercado mismo ofrece un sistema muy simple para comprar y descartar. O sea, todos sabemos que es mucho más fácil comprar algo que después lo podemos tirar que pensar en qué alternativa puede quedarse con nosotros para siempre, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando vamos y compramos un helado y nos viene en el pote de helado que históricamente existe, ¿no? Y encima pedimos un gusto para probar y nos lo dan en una cucharita descartable. Como que todo el sistema ya está pensado en comprar y descartar. Digo, realmente no les conviene usar algo que sea reutilizable o fue como un proceso que hicimos como sociedad que nos llevó a crear esta realidad. Después, otra cosa que es muy importante, que es un concepto que se llama Green Premium, ¿no? El Green Premium es todo lo que sale extra, la opción más sustentable frente a la no sustentable, ¿no? Por ejemplo, lo que sale el papel reciclado versus el papel no reciclado. La diferencia que hay entre esos dos valores se llama el Green Premium, ¿no? Y muchas veces, como capaz algunos saben, si tuvieron economía, todo se rige por la ley de oferta y demanda. Mientras más demanda haya, va a haber más oferta también, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado va a tratar de suplir esa necesidad. Entonces, mientras más oferta haya, los precios van a empezar a bajar. Pero como todavía le cuesta un poco aceitar la parte de la demanda, las cosas sustentables terminan siendo un poco más caras en algunos casos. Otra cosa también es que, ¿por qué nosotros generamos basura? Es como decir, a ver, que yo me lleve mi tupper cuando voy a comprar helado, no me cambia si atrás vinieron otras 5 personas que se los dieron en el pote de telgopor. Entonces, como nadie lo hace, yo tampoco lo voy a hacer, porque ¿qué cambia? O sea, mi granito de arena no hace a todo el montón. Y después también está la parte de la vagancia, de que me da fiaca, como yo estoy acá, no voy a llevarme la mochila con algo encima. Y después, para mí, lo que es el punto más importante, yo creo que realmente a todos les importa no generar basura, pero como que una vez que lo dejas de tener en la cabeza, ya está, out of sight, out of mind. No sé si alguna vez escucharon esa frase, como si no lo veo, no existe. Ya está. La basura la pones en un tacho que la dejas de ver y después la sacás y la dejas de ver también. Entonces deja de existir en nuestra cabeza. Repito, me pueden frenar cuando quieran. Capaz a veces hablo muy rápido también, frénenme, ¿eh? Bueno, después para hacernos un poco más conscientes de qué es lo que nos pasa en nuestras realidades, si saben cuántas cosas tiran a la basura por día. Muchas veces, no sé, nos olvidamos de para qué usamos el tacho de basura. Y en realidad termina siendo que en Argentina generemos cada uno de nosotros 1,1 kilos de basura por día casi. Vos decís, bueno, ni idea lo que es ese valor. Bueno, pero en realidad, si vos lo tenés en cuenta a todo el mundo, se producen 1.500 toneladas de residuo por año. O sea, toda la ciudad de Buenos Aires hasta una altura de un edificio de 7 pisos. Eso por año. Yo les pregunto, ¿no? Si la ciudad de Buenos Aires y muchas otras ciudades no están tapadas de basura, ¿a dónde se está yendo esa basura? ¿Alguien me puede responder? No hay juicios. Quiero que tiren. Escriban por el chat o abran el micrófono. ¿A dónde se va esa basura? Si no hay ninguna ciudad tapada por basura. O sí hay. Lo Y que se parte puede la, pensar No, dale, perdón. parte la queman y parte la deben echar tipo en
en ríos, ¿En dónde? o lugares que no están habitados, tipo Ok, baldíos. ok. Bueno, esa es una opción. Ahí escucho que Luciana puso la queman. Bueno, les voy a contar los océanos. Ok, ok. Bueno, les voy a contar un poco lo que pasa. En Argentina, particularmente, la quema de residuos que no son peligrosos está prohibida. Y en muchos otros países sí se quema la basura. Hablaban de lugares deshabitados. El SEAMSE, no sé si alguna vez pasaron por ahí, el SEAMSE es un lugar donde va nuestra basura, que en realidad va por abajo de la tierra y ahora está por arriba también. Es un lugar que está habilitado, ¿no? También va a los basurales, la basura a los océanos también va, pero no va a los océanos porque la gente tira la basura a los océanos, sino porque ocurre un fenómeno que es muy interesante, que vos decís, o sea, yo hasta le puede pasar a alguien que realmente no quería tirar la basura en un lugar incorrecto, ¿no? Vos tirás la basura en un tacho de basura, que son esos, vieron, que son como unos canastos que tiene la bolsa y a veces ves que la bolsa se voló para afuera. Bueno, por ejemplo, vos tirás la basura en el tacho, esa bolsa después se voló y esa basura voló y a veces la basura vuela y llega al océano. Y el océano, como tiene todas estas corrientes, termina acumulando un montón de basura. Y también hay muchos países donde envían la basura. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando en un podcast que, no sé si sabían, pero la industria textil es una de las más contaminantes, saca un camión lleno de ropa que ya no se usa más o de pedazos de tela por segundo en el mundo, lo cual es un montón. Y bueno, cuestión, escuché que lo mandaban a, la verdad no me acuerdo qué país, pero en África mandaban toda esta ropa desechada, que capaz era que pasó de moda, no es que está en mal estado, y que realmente era un país que estaba inundado de ropa, o sea, telas por todos lados. Entonces muchas veces es como que la gente misma se va deshaciendo de la basura por abajo de la tierra, por arriba de la tierra o a otro país. Ahí, se me fue para atrás. Bueno, y después, bueno, tengo una duda, ¿no? Que yo me empecé a preguntar también, y obviamente muchas otras personas, porque lo desarrollaron esto, es ¿por qué tiramos lo que nosotros consumimos? ¿Por qué tiramos la basura? ¿Por qué generamos basura? Si, por ejemplo, convivimos con animales todo el tiempo y ellos no generan basura, ¿por qué nosotros tiramos lo que consumimos? ¿Alguien me puede decir por qué tiramos basura o por qué generamos basura? Porque la mayoría de nuestros alimentos vienen todos envueltos, vienen envasados. Una Ok, vez que los muy bien. consumís, el envase te queda en desuso. Totalmente, porque lo que consumimos viene empaquetado. ¿Alguna vez vieron en el supermercado, tipo, la banana en una bandeja de telgopor y con film, o las mandarinas, o la fruta en una bandeja y con film? ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, es eso, es porque nosotros como que necesitamos como para que quede bien, ¿no? De verdad que no entiendo el concepto de por qué se le pone una capa a la verdura o la fruta que ya tiene una capa, porque naturalmente la tiene, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué nosotros nos manejamos tan diferente a los animales? Y bueno, nada, alguien se puso a pensar en esto, en que nosotros, nuestra economía normal y la lineal es generamos algo y lo tiramos. Y después arrancaron con todo esto del reciclaje, en donde generamos algo, se recicla una vez y después lo tiramos. Pero después empezó a haber otra movida donde empezó a pensar, ¿y si podemos vivir sin generar basura? Y no me refiero a la persona esta que en Reino Unido logró sacar 1 kilo de basura en todo el año, ¿no? Porque eso es una banda. Pero digo, ¿por qué no empezamos a pensar que nuestro consumo como que le damos otra vuelta de tuerca, ¿no? Y algunos ejemplos son, por ejemplo, si yo necesito tomar agua, me llevo mi botella de agua a todos lados, obviamente esa botella en algún momento la voy a terminar tirando y capaz algo veces me voy a olvidar de mi botella. Pero yo sé que no es que voy a estar constantemente generando un tipo de residuo. O por ejemplo, si compro una fruta, lo tiro después al compost. Es la idea de empezar a ponernos enfrente a nuestro consumo, exponernos a nuestro consumo y ver qué cosas podemos ir sacando de a poquito, sin llegar al extremo. Yo soy muy pro, no extremo, pero empezar a pensar un poco en estos detalles de nuestra vida que no nos cambian, pero pueden ayudarnos mucho.
Y después hablando un poco de esto, de exponernos a nuestro consumo, en un estudio que se hizo en Argentina, se pudo ver que casi el 50% de nuestros residuos son orgánicos, o sea, cáscaras de fruta, de verdura, restos de lo que comemos. Entonces, esto quiere decir que en realidad podemos reducir lo que nosotros tiramos a la basura en un 50%. Es una banda. O sea, es como si fuésemos la mitad de la población. Si estuviésemos haciendo compost, se reduciría a la mitad. O sea, imagínense qué respiro le estaríamos dando a nuestro planeta así. Y después tenemos otros reciclables en nuestra basura, como puede ser plástico, papel y cartón, vidrios, metales, u otros que pueden ser pilas, baterías, etc. Y después, como vimos, tenemos 50% es compostable. ¿Y qué pasa con todo el otro 50%? Como que ahí tenemos todo lo que es compostable, es de cierta forma, le damos otra vida. Pero ¿qué pasa con todo el resto? Todo se puede reciclar. Y de ahí parte el concepto de la reciclabilidad, que es, ¿por qué hay productos que no se pueden reciclar? ¿Por qué no todo lo que nosotros consumimos se puede reciclar y por qué realmente se habla de un concepto de basura cero? La realidad es que, a ver, este concepto, ¿no? Es la capacidad que tienen los productos que se diseñaron para poder ser reciclados de una mejor forma, o sea, que se reciclen múltiples veces también. ¿Y por qué creen que hay productos que no se pueden reciclar? Y debe ser porque no se pueden volver a transformar en otro producto por su composición química Ok, o algo de eso. por su composición química, perfecto. ¿Por qué otro motivo se les ocurre? Por las propiedades del material, perfecto. ¿Por qué más? Piensen un poco Argentina, a nivel Argentina. ¿Por qué creen que el telgopor, por ejemplo, no es reciclable? Capaz que Porque no es hay reciclable, o sea, yo lo puedo meter en una plantas que máquina y puedan puedo tener reciclar. otra cosa. Perdón, Sofía, te interrumpí, ¿qué? No, perdón, digo, capaz que no hay, no está el proceso de reciclaje de ciertos materiales. Exactamente. Hay veces que le echamos la culpa al material, pero en realidad hay un montón de cosas por detrás. Que sea reciclable no es lo mismo que sea reciclado. ¿Por qué? Porque como decía, ¿no? Vos tenés, por un lado, lo que no es reciclable, que sí es por su composición, pero de verdad que esos son los menos. Después tenemos todo lo que es reciclable, pero no se termina reciclando. Hay un par de motivos. Primero, que es la facilidad del transporte. ¿Por qué? Porque capaz, para que algo se termine reciclando, tienen que haber todo un sistema de transporte que nadie se hace cargo. De hecho, no sé si escucharon hablar la ley de envases, de la que se está hablando ahora últimamente, no sé si la pueden escuchar o no, que habla de la responsabilidad extendida de los productores. Suena muy fancy, pero tiene que ver con que justamente los que hacen los residuos te aseguren una forma de sacarlos del mercado nuevamente. Ahí vi que Lucía levantó la mano, no sé si quiere hablar o fue sin querer. No, yo sí quería hablar. No, que recién cuando dijiste que los productos a veces son reciclables pero no terminan siendo reciclados, a mí siempre me pasa que, viste que acá en la ciudad de Buenos Aires tenés los tachos comunes y los tachos verdes. Y siempre pienso, tipo, sí, yo pongo las cosas que sé que pueden ser recicladas acá, pero ¿las terminarán reciclando finalmente? O sea, ¿terminará ocurriendo el proceso? ¿O lo que hice yo fue de gusto porque después atrás no hay una industria que sea, que pueda sostener este tipo de procesos de reciclado? Bueno, tu pregunta me parece increíble. Realmente me parece que está muy bueno empezar a cuestionarnos, ¿no? Yo lo reciclo. ¿Y quién después lo viene a reciclar? De hecho, así empezó Ecolab. Tipo, literalmente un día dije, che, ¿alguien sabe si se recicla realmente en Buenos Aires todo? Y así fue como empezar a cuestionarse, decirle, vos ves a tu recuperador urbano, a los cartoneros, decirle, che, ¿y a dónde llevas esto? Preguntarle, ¿realmente esto está reciclando? Y es una pregunta súper válida. Yo sé que muchas veces en la ciudad de Buenos Aires esa duda se genera porque vos sentís que todo se mezcla, porque no, como que no terminás de ver la diferenciación de los camiones, pero realmente hay un sistema en Buenos Aires que está tratando de que funcione. Hay que ver si donde vos lo estás llevando realmente sucede, pero hay un sistema un poco armado.
No sé si alguien había levantado la mano o flasheé, creo que no. Bueno, seguimos con los motivos. Después hay otra cosa que se llama la economía del reciclaje. Hay veces que no termina siendo rentable reciclar porque sale mucho transporte, ¿no? El telgopor, por ejemplo. El telgopor es un plástico que tiene aire adentro y ocupa mucho volumen y pesa muy poco. Y los reciclables se pagan por volumen. No sé si sabían, pero mientras más pese, más te pagan. Y de hecho, también hay materiales que valen más que otros. Por ejemplo, en Argentina lo que más vale es el cartón. Por eso los recuperadores urbanos se llaman cartoneros, ¿no? Y siempre veremos la mayoría de la gente levantando cartón y papel. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que más vale es el metal. Y a los cartoneros se les llama canners, de can, de lata. Entonces, cada país tiene su propia economía del reciclaje y es como que depende un poco qué es lo que vale más porque el mercado está más desarrollado, porque hay toda una parte atrás que lo fomenta, ¿no? Es lo que va a hacer que sea rentable o no reciclar, porque a fin de cuentas es un negocio. Y eso es lo que hablaba del mercado. Si hay alguien que efectivamente, o sea, vos tenés este residuo que produjiste, ¿no? Por ejemplo, todos los que generan telgopor, si hay un mercado que después te lo pueda comprar y lo pueda hacer algo. Las plantas de reciclaje, esto mismo, ¿no? Un lugar a donde llevarlo y poder transformarlo. Y después otra cosa es la capacidad de recolección y la capacidad de reciclabilidad. En Argentina tenemos muy poca capacidad de recolección porque no hay un sistema armado, o sea, por ejemplo, algunas veces no sé si vieron videos o fotos o fueron a otro país que lo vieron, que tienen como unas máquinas expendedoras donde metes la botella y te da plata, monedas, centavos, no importa. Pero ahí hay una capacidad de recolección y ahí hay un sistema armado que te ayuda a reciclar. Y después está todo lo que tiene que ver con la capacidad de reciclabilidad, que es justamente esto que hablábamos de las cosas que son efectivamente reciclables y el valor comercial es si hay un mercado armado para esto. Si no tienen ninguna duda, avanzo con lo otro y lo último, que es, ¿por qué no alcanza con reciclar? O sea, si yo quiero cambiar el mundo y reciclo, ¿ya está? La respuesta es no alcanza con reciclar. Por todo esto que vimos, como que hay una banda de cosas que tienen que pasar para tener algo reciclable en nuestras manos y que después alguien lo recicle. O sea, ese es el mensaje que quiero que se lleven ustedes. Tienen que pasar un montón de cosas. Y es mucho más fácil tener algo que yo sé que me va a durar y que si lo quiero reciclar, lo voy a reciclar, pero sé que se me va a romper después de que me muera, o se me va a romper cuando se me caiga, no que se me va a terminar de ser útil cuando lo deje de usar. ¿Por qué con reciclar no alcanza? Pues recién lo último que hacemos en este consumo que les mostré del video, lo último que hacemos después de consumirlo es que se recicle. Pero ni siquiera es que se recicla, es lo que decían recién, es que justamente tiene que venir alguien a reciclarlo. Y la verdad es que en Argentina también no contamos con el mejor sistema de reciclaje, ni siquiera hay un sistema de recolección tan fiable como decía recién Lucía, como que... Entonces, ¿confío en el sistema o mejor averiguo qué está pasando en el sistema para poder confiar o hago mi propio sistema en donde no genero residuos? Y después, por otro lado, lo que mencionábamos, ¿no? Que hay productos demasiado complejos desde su composición, que tienen diferentes materiales y que no se piensan en el medio ambiente, sino en lo que es más práctico para la empresa generar o para el consumidor descartable y que le parezca más atractivo. Y por eso para mí también está tan buena la ley de envases, que los invito a leerla, que busquen y que googleen, se va a votar ahora pronto, donde realmente le dice a los productores, che, si vos generaste esto, hacete cargo, porque ¿por qué me tengo que hacer yo cargo como consumidor de que tu producto viene en un empaque malísimo? Bueno, eso es todo. Les agradezco un montón por haber participado, por haberme respondido y nada, por haberme dedicado su tiempo. No sé si tienen alguna duda, algo que me quieran comentar, su impresión, qué les parece, cómo lo viven. Los invito a que me cuenten. ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Alguien piensa que no tengo razón o piensa algo diferente? Tengo razón en todo, chicos, dale, cuestiónenme un poco. De mi parte, por ahí, es cierto como que estuvo buenísima la charla para ver todo el proceso que hay detrás. Yo no era tan consciente de eso y siento que
tal vez uno cuando dice, bueno, quiero empezar a ser más responsable con lo que consumo, lo primero que pienso es en reciclar, es lo más fácil. Pero es cierto que no todo se puede reciclar, que no es tan fácil. Y algo que te quería preguntar que me surgió mientras hablabas era esto de que, bueno, empezar a cuestionarnos las cosas, ¿no? Pero hay muchas personas que no son conscientes de esto y que no se cuestionan. O sea, ¿cómo hacemos para cambiar esa mentalidad o motivarlos a que se empiecen a cuestionar? Bueno, me encantaría poder tener respuesta a eso. Creo que si fuese así, no estaríamos tratando o sea, no estaríamos hoy acá. Yo creo que lo clave es tratar de generar conciencia en todos y lo que siempre yo digo es, no todos pasaron por nuestro proceso mental, ¿no? Como que uno dice, che, te estoy diciendo que recicles, ¿por qué no lo estás haciendo? Porque la primera vez que a nosotros nos dijeron que reciclemos, tampoco le hicimos caso. Llevó tiempo, ¿no? Hay que tener paciencia. Que lo hagan, que sea fácil, siempre tratar de simplificar las cosas lo más posible para los demás, porque si nosotros tenemos la motivación, nos va a ser más fácil hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hasta el día de hoy, después de años de reciclar en mi casa, abro el tacho de reciclables, digo, a ver qué pusieron acá. Porque a mí no me molesta, ¿no? Pero obviamente no hay que llevarlo a ese extremo, que soy una loca de la basura. Pero justamente tratar de comunicar todo esto con la empatía y tratar de ver, o sea, imagínense, no sé, capaz conocen a Greta, vieron la chica que es danesa, creo, que está ahí luchando por el medio ambiente desde que tiene, no sé, 9 años, pasaron 7 años y sigue ahí. O sea, no es una lucha de un día para el otro, es crear una conciencia y tratar de comunicar todo desde el amor y desde el cariño y hacer lo que nosotros podemos. Y que ya nos importe ya es un camino. El otro día tuve una charla con unos chicos de colegio que tenían 15, 16 años y me decían, no, bueno, pero yo lo separo, pero después viene mi familia y me pone todo junto. Bueno, hay que seguir intentando, las cosas no pasan de un día para el otro y también esa es nuestra responsabilidad. A veces lo más difícil de todo este proceso no es dejar de consumir descartables, sino lidiar con el paso atrás que tienen los demás en nuestra cabeza. Bueno, nada, no sé si alguien quiere decir algo más o si ya le dejo el piso al mejor del universo que es Gustavo. Bueno. Magda, muchas gracias por esas palabras. No es así. Es un orgullo que... Yo no pude llegar porque recién estuve en 5 fábricas y llegué recién y no pude ver la presentación tuya, vi el final. Pero el orgullo mío, como de muchos profes, como les toca o les va a tocar a ustedes cuando sean profes, son ustedes que están avanzando por el camino que corresponde. Bueno, muchas gracias. Bueno, les cuento a los que no saben, porque capaz no entienden nuestro amor. Gustavo fue profesor mío. Y bueno, nada, él participó también en el Eco Challenge el año pasado. Y bueno, es lindo también generar un vínculo con gente que le interesa lo mismo. En respuesta también un poco a lo que decía Luli, ¿no? Por cómo hacer para que los demás importe es rodearse de gente que también te importa. Y eso te da la fuerza. Así que, bueno, le cedo el piso a Gustavo y te mando un beso grande. Te voy a escuchar con muchas ganas. Bueno, muchas gracias, Magda. Bueno, está grabada, yo le mandé grabado a Juan, al equipo de Aiche, una presentación. Les cuento, primero aprovecho a presentarme, ¿sí? Soy Gustavo Afranchino, Boy Scout, hincha de Racing, ingeniero químico de Litva. Hace unos 15 años que trabajo en la parte ambiental. Antes he trabajado fabricando agroquímicos, he trabajado en tareas de logística y en otras cosas. Fui haciendo formación de posgrado en ciencias ambientales, en ingeniería sanitaria, en biología y biotecnología. Y el foco de mi trabajo actualmente y hace muchos años es en el tratamiento de aguas, principalmente en el tratamiento de efluentes líquidos. Digamos, cuando uno hace tratamiento de agua puede hacer potabilización o puede hacer depuración de aguas sucias para que no lleguen sucias al río, digamos, hablando de sencillo, ¿no? Entonces, desde este año estoy trabajando, además de mis trabajos en el rubro privado y en docencia y en investigación,
estoy trabajando en la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, en Acumar, como un experto técnico. Y bueno, y venimos trabajando tratando de hacer que las empresas vayan dejando de contaminar. Hay mucho por hacer. Este organismo Acumar sabemos que empezó hace 11, 12 años, un montón de tiempo, y a veces parece muy poco lo que se logró a partir de la creación de este organismo por un tema judicial, etcétera. Se ha ido mejorando, pero bueno, a un paso muy lento, ¿sí? Y ahora, por lo menos desde la parte técnica, mi ingreso a este organismo no fue para nada político, sino fue técnico, por un perfil técnico. Bueno, venimos tratando de ajustar algunas tuercas, ¿sí? Acá nomás del ITBA, digamos, que es en la cuenca Matanza-Riachuelo. Bueno, Juan, si quieren hacer alguna pregunta ahora, háganla tranquilos. Si no, les pido a Juan que si puede poner, o a los chicos que estén con la presentación, si pueden poner la presentación, así la vemos. Perfecto, Susanita. Perfecto. Estoy tempranito por allá. Ahí yo apago la camarita, después vuelvo. Buenas tardes, es un honor haber sido convocado para participar de este evento. Vamos a hablar del tratamiento de efluentes líquidos. Una ciudad, una fábrica, toman agua de la naturaleza, generan efluentes líquidos, que es esa flecha gris. Estos efluentes pasan por una planta de tratamiento, cuyo objetivo es depurar el agua, o sea, sacarle la suciedad, que se terminará convirtiéndose en gases y en barros, y volver a dejar esa flecha, digamos, color celeste, limpita, para devolverla de esa forma a la naturaleza. Lo que contamina el efluente podrá ser suciedad insoluble o soluble. Dentro de la insoluble mediana y gruesa podemos tener cosas como arena, plásticos, etc. La insoluble fina, por ejemplo, pueden ser arcillas, grasas, y la soluble, cosas orgánicas como azúcar, cosas inorgánicas como sales metálicas. Lo que es más fácil de quitar se saca con los pretratamientos y tratamientos primarios. Lo que es más o menos fácil también se saca con los tratamientos primarios. Y lo difícil con los tratamientos secundarios e incluso con tratamientos terciarios. Dependiendo a dónde vayamos a volcar el agua, será mayor la exigencia de la depuración, y si se va a reutilizar, deberemos llevarla a exigencias de agua potable, con lo que a veces se identifican como tratamientos cuaternarios. Sin embargo, haremos una simplificación totalmente válida de los tratamientos depurativos. El eje del asunto está en los tratamientos secundarios, que son los que están encargados de remover la suciedad soluble y que no es fácilmente insolubilizable. Esta suciedad soluble normalmente va a ser orgánica y deberá degradarse para ser removida del efluente mediante procesos en los que se oxidan e incluso se reducen los contaminantes presentes. Todo lo que venga antes de la etapa secundaria serán los tratamientos primarios, o sea, incluyendo a los pretratamientos. Podemos decir entonces que los tratamientos primarios se encargan de remover la suciedad insoluble, ya sea gruesa, mediana o fina, y las sustancias solubles que pueden insolubilizarse con relativa facilidad, como las sales metálicas, por ejemplo. Todo lo que viene después de la etapa secundaria serán los tratamientos terciarios, incluyendo a los que llamamos cuaternarios en algunas ocasiones. Entonces podemos decir que la etapa terciaria se encarga del pulido final del agua tratada para que quede perfectamente en especificación, ya sea que se vaya a volcar o que se destine a reuso. Dibujando un diagrama de bloques del proceso depurativo, tenemos que entra por arriba efluente, el agua sucia, y sale por abajo el agua limpia, pasa por las etapas primaria, secundaria y terciaria, y tenemos también los tratamientos anexos para hacerse cargo tanto de los gases generados, en algunas ocasiones, como de los barros generados, casi siempre. Vamos a tomarnos un ratito para llevar estos conceptos a una realidad física palpable, y luego vamos a escalarlo a planta, ver cómo son las instalaciones para hacer estos procesos en escala planta. Pero primero vamos a verlo así. Ahí se ve una mesita, ¿no? Acá yo tengo agua,
que ahora está limpia. ¿La vemos ahí? Sí. Perfecto. Bien. Supongamos que yo voy a generar artificialmente el efluente de una fábrica. ¿Sí? Cualquier fábrica. Pongámosle, es una fábrica que tiene sustancias grasas, aceite. Acá tengo aceite de oliva, lo eché un poquito porque no lo quiero desperdiciar. Aceite de oliva, tenemos aceite. ¿Sí? Aceite. El aceite sabemos que no se mezcla con el agua. Puede estar emulsionado. Yo lo bato, puede estar emulsionado. ¿Sí? Capaz que también trae sustancias pesadas, como arenas. Esto es arena. ¿Sí? Entonces, un poco de arena. Ok. Este agua sucia, ¿dónde se va generando? Se va generando en la limpieza de equipos, en la limpieza de pisos. A veces son líquidos que traen las cosas que se manejan. No sé, fábrica de tractores, los efluentes de la fábrica de tractores tienen hidrocarburos, tienen mugre, tienen tierra, tienen cosas solubles también. Muchas veces hay efluente cloacal que tiene cosas solubles e insolubles, ¿sí? Bueno, tenemos arena y líquido. Pongámosle que además hay azúcar. ¿El azúcar cómo es? ¿Soluble o insoluble en el agua? Hay azúcares. Correcto, soluble, ¿sí? Azúcar. Entonces, lo voy mezclando, ¿sí? Después voy a cuidar de no revolver con esta cucharita ¿Ustedes ven bien ahí la pantalla o como le estoy compartiendo? A ver. Bien. Ok, bueno, estamos mezclando. Entonces, esto es agua. Acá estamos generando artificialmente, es un efluente industrial. Pongámosle que además nos haga sales metálicas, ¿sí? Acá tengo un polvo blanco que podría ser esto es bicarbonato de sodio, pero pongámosle que fuera una sal de plomo, ¿sí? Esto es importante porque cuando uno habla de metales, en los metales contenidos en el agua, está hablando de sales metálicas, ¿sí? No está hablando de, como la cucharita. Y la cuchara puede haber pedacitos de metal, pero en general los metales están disueltos en general en el agua, ¿sí? Y además puede haber, no sé, suciedad gruesa. Acá tengo unas cositas que estaba comiendo, perfecto. ¿Sí? No sé, vasitos, cosas. En las plantas cloacales en general llega de todo, llegan toallitas, llegan condones, cualquier cosa. Todo lo que uno tira al inodoro llega a las plantas cloacales urbanas, ¿no? Ok. Efluente, ¿sí? Efluente industrial generado. Ahora vamos a pensar cómo separar todo esto, porque lo que uno quiere hacer, este es el agua que sale de una fábrica, pongámosle. Y uno quiere llegar a tener este agua de vuelta, ¿sí? O sea, esta misma agua sucia, uno quiere que esté limpita para poder. Un agua tratada tiene que quedar así, ¿sí? Eso, hay fábricas que tienen la idea, que siempre han tratado mal los efluentes y piensan que el agua tratada puede ser agua toda sucia, ¿sí? Dicen, bueno, se limpia un poco, pero no, el agua tratada, tenía un operario que lo encontramos un día tomándose el agua, abría un tomamuestra y tomaba el agua de una planta depuradora de efluentes, no una planta potabilizadora, ¿sí? Una planta depuradora de efluentes, y le dijimos, ¿qué hace? Dice, yo tomo hace 2 años, acá y no me pasa nada. El agua puede dar a confusión, tiene que salir limpia el agua de una planta de tratamiento de efluentes líquidos. Ok, pero si yo tengo toda esta mugre, ¿sí? No solo voy a llegar al agua limpia, además, esta mugre, ¿qué va a pasar? Estaría bueno poder separarla toda como barritos y además se va a separar como gases, ¿sí? O sea, parte va a terminar transformada en gases. Digo, a ver, por acá no le puse nada que sea gases. Bueno, pero entonces sabemos que el bicarbonato hace burbujas, ¿no? Hace burbujas, algo que nos dice que algo se puede escapar como dióxido de carbono. Ok, pero vamos a avanzar más, vamos a ver que hay cosas, ya están explicadas en la clase, ¿no? Pero para que te quede bien claro, que hay cosas que uno no las puede sacar tan fácil del agua, entonces termina haciendo una biodegradación y al biodegradar una cantidad importante se va como gases, como dióxido de carbono, principalmente, a veces como nitrógeno puede ser, y otra parte queda como barritos. Entonces yo de esto tengo que llegar a tener agua limpia más gases más barritos. Que barrito no lo traje en el experimento, ¿sí? Bien. Los barritos son residuos sólidos. ¿Sí? Hay que ocuparse de tratar los residuos sólidos. Eso pasa un montón en las fábricas que diseñan todo, pero no diseñan qué hacer con la parte sólida que van a terminar separando el agua. Primero va a ser una cosa sólido con agua, sólido con líquido, pero después uno lo va deshidratando y llegar a tener un barro bien sólido. Entonces, ¿qué hago con eso? Y bueno, hay que o bien darle una disposición final,
o bien hacer un compostaje, un vermicompostaje con lombricitas, ¿sí? Con lombriz californiana, y convertirlo en compost, convertirlo en humus de lombriz, etcétera, etcétera. Ok. Pero con cada cosa tenemos que asegurarnos que estamos dándole un destino adecuado. A los gases muchas veces los deja escapar solos a la atmósfera, salvo que sean un tratamiento anaeróbico que genera metano, por ejemplo, y el metano tiene un efecto invernadero mucho más grande que el dióxido de carbono. ¿Se acuerdan de la clase de los gases de efecto invernadero? Que tiene unas 25 veces más efecto invernadero, el GWP del metano, el CH4, es 25 veces más que el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, conviene retenerlo, usarlo para obtener energía, además se desperdicia. Que contiene ácido sulfídrico, olores nauseabundos y tóxicos, etcétera, etcétera. ¿Vamos entendiendo? Ahora vamos a pensar cómo separar esto que mezclé acá. Para eso hacemos el experimento. ¿Vamos bien? ¿Sí? Okay. Cualquier duda, me pregunto. Sí, ¿sí? sí. Estamos haciendo esto especialmente para ayudar a los que no somos químicos, bueno, para ayudarnos un poquito más. ¿Sí? A los que no son químicos, digamos. Bien. Entonces, pensemos ahora cómo haríamos, yo tengo un efluente industrial con esto. Viene mezclado, ¿no? Llega toda una cañería y llegan estas cosas. ¿Qué harían ustedes? Cuéntenme para separar. Primero filtración. Tengo insolubles, ¿sí? Es mucho mejor porque las puedo separar más fácil. Claro, con ¿sí? filtración la primera que podría hacer. Primero poner una malla metálica para que no pase la arena. Pasa que la arena tendría que ser una malla muy finita, ¿sí? En general las mallas, fíjate, ¿tenés algo más grueso? Exactamente. Estas cosas, jugamos que fueran tapas de frasco, a veces pasa, la fábrica está Claro, llena esas de cosas polvo. blancas, con eso filtración lo sacás. Entonces, las rejas, unos filtros de rejas, que son rejas separadas 5 milímetros, algo por el estilo, a veces 1 centímetro, 1,5, pero un poco más finos. A veces se llaman tamices, que son rejas más finas, realmente, con pasos el agujerito entre los alambres, que pueden ser de 2 milímetros, cosas por el estilo. Pero primero se ponen filtros más gruesos para separar las cosas estas gruesas, ¿sí? Entonces, ok, con un filtro grueso le saco estas cosas. Las arenas, en general, no se sacan con un tamiz, porque fíjense que, ¿qué hacen rápidamente las arenas? ¿Qué hicieron? Se fueron Tipo con membrana nada, o desniveles. se hunde, exactamente, se fue al fondo. Entonces, se usan equipos que se llaman desarenadores, ¿sí? Son sedimentadores, simplemente, que se van la arena al fondo y bueno, yo la voy juntando y tengo que tener un caño con una válvula o alguna cosa con declive para poder sacar la arena después del fondo, ¿no? Porque eso me llena de arena. Y eso tan sencillo se encuentra cada 2x3, que hay fábrica que uno va y está lleno todo de arena, y dice, ¿qué pasa? ¿No es acá la arena? La arena o los arenables, los pesados, digamos, ¿sí? Las cosas pesadas, que son asimilables a arena, digamos, que son finitas, que no son tan gruesas como para ser retenido por un filtro de reja, que es una cosa gruesa, pero para eso no necesitas que esté quieta el agua. Muy bien. No me acuerdo qué me había dicho, pero voy a poner para ver yo también, acá que me aparece. Ana, correcto. Sí, necesitas que esté quieta el agua, pero la quietud, es importante que no haya una gran correntada, pero la quietud para las arenas es, no hace falta que esté demasiado quieta, ¿sí? En general, en los sedimentadores, los desarenadores, el agua pasa medianamente rápido y la arena se va al fondo. Pero es muy importante lo que dice Ana, porque para sedimentar cosas, para sedimentar o para flotar cosas, es importante que el líquido esté quieto, ¿sí? Lo más quieto posible. Como las arenas son pesadas, se van fácil al fondo. Ahora, si yo tengo que sedimentar, yendo más adelante en el tratamiento, ahora vamos a llegar en la explicación, ¿no? Pero si yo tuviese que sedimentar a las bacterias floculentas que me forman los barros biológicos, ahí voy a tener que darle mucha quietud al agua porque la densidad es muy parecida a la del agua, entonces van a irse despacito al fondo, ¿sí? Si el líquido se mueve, no lo voy a poder sedimentar. Por ese lado, es muy importante la quietud, ¿sí? Cuanto más pesados son, bueno, más fácil se separan. ¿Se entiende, Ana? Estamos de acuerdo, ¿no? Perfecto, genial. Bien, entonces, separamos esto en un filtro de rejas, las cosas esas redondas, o lo que venga, los gruesos, separamos las arenas en un desarenador. Después hay algo más insoluble acá. ¿Se acuerdan?
yo le puse esto, ¿sí? El aceite, ¿sí? El aceite, las grasas, etcétera. Ok, eso es insoluble. Diferencia entre aceite y grasa, bueno, la diferencia es que a temperatura ambiente el aceite es líquido y la grasa es sólida, esa es la diferencia. Si uno quiere agruparlos a los dos, dice lípidos, y ahí metes a todos en la bolsa. Pero bueno, los lípidos, que son insolubles por definición, los lípidos son insolubles en el agua, más allá de que hay una fracción muy, muy pequeña de ácidos grasos cortos que entran dentro de los lípidos y son parcialmente solubles, pero para no confundir, los lípidos son insolubles en el agua, ¿sí? Siempre, eso no pasa nada. Entonces, ¿cómo podrían hacer para separar el aceite que está acá? Acá podría haber lípidos, podría haber hidrocarburos pesados, o sea, fuelol y cosas pesadas que se ponen al fondo, o no, o en este caso no tenemos solamente lípidos livianos. ¿Qué hacemos para separar los lípidos? Ya lo blanco no va a estar y las arenas no van a estar. ¿Qué podrían hacer ustedes si quisiesen diseñar un equipo para separar esto? Podemos, digan tranquilos, está arriba el líquido flotando, ¿no? El aceite flotando. Entonces, simplemente lo dejo quietito en un tanque con unas paletas barredoras o con una válvula que saco de superficie, retiro la porción que está arriba, retiro la fase superior. Así nomás. A veces, cuando el lípido está emulsionado, ¿sí? Porque está más mezcladito con el agua, se hace coagulación y floculación para ayudar. La coagulación es para romper la emulsión del lípido y el agua, en este caso, puede ser para otra cosa la coagulación. Siempre la coagulación es para romper una emulsión, pero en este caso es el lípido y agua, ¿sí? Se coagula, a veces incluso también se flocula, se busca flocular el lípido, o no se flocula, pero y se separa con asistencia de globitos de aire, desde el fondo, como si fuera un sifón de soda que uno tiene el gas disuelto en el agua, y cuando lo descomprimís, cuando lo echás al vaso y descomprimís, salen burbujitas, ¿sí? Esas burbujitas, lo que se hace, por ejemplo, se disuelve aire, se disuelve aire a presión, a unos 5 o 7 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 5 o 7 atmósferas, se disuelve en parte de una partita del efluente limpio ya, y luego se mezcla con la corriente de entrada del efluente crudo y entra a una cámara grande donde se descomprime y flotan un montón, flotan todo lo que es flotante, flota más rápido. La flotación en general es un proceso más eficiente que la sedimentación para separar, ¿no? Pero bueno, tiene que ser livianito lo que floto. Entonces, si fuese necesario, porque hay una interfase de una zona mezclada de lípido y agua, hidrocarburo y agua, lo que fuese, puedo coagular, después hago un proceso TAF, Dissolved Air Flotation, o IAF, que es menos potente, y separo las grasitas. ¿Hasta ahí se entendió o hay duda de esto que dije? Todo esto es la etapa primaria, ¿sí? A veces se dice pretratamientos a las rejas, se puede etapa primaria, pero nosotros le vamos a llamar a todo etapa primaria. ¿Se entendió lo que hablamos de etapa primaria? ¿Queda alguna duda? Perfecto, Gastón. Bueno. Ok, entonces, etapa primaria. Ahí me faltó una cosa, me faltó una cosa. Pero digamos, etapa primaria está enfocada en separar lo que es insoluble o lo que es fácilmente insolubilizable. Y eso me faltó. Yo le había puesto en este caso bicarbonato, pero supongamos que no era bicarbonato de sodio, sino que era bicarbonato de plomo, ¿sí? O de algún metal. Yo digo, bueno, quiero sacar el metal. Yo quiero sacar el sodio del agua, no voy a poder fácilmente. Pero yo quiero sacar plomo, quiero sacar cadmio, quiero sacar otros metales diversos, hierro, cualquier metal. En general, voy a poder hacer alguna reaccioncita química o algún cambio físico-químico en el líquido. Ya me va a quedar solamente el agua con... A ver, perdón que fui un poco desprolijo en el seguimiento de esto. Yo le saqué las cosas que eran insolubles. Y lo que me queda es el agua con dos cosas disueltas hasta ahora. ¿Qué cosas quedan disueltas en el agua? Esto que les mostré acá, la sal metálica, y además, ¿qué cosa había disuelta? Esto, ¿qué era esto? Azúcar, correcto. Entonces tengo una sustancia orgánica, puede ser cualquier azúcar, ¿no? Y una sal metálica. Bien. Es más, seguramente ya se va a ver así el agua, ¿sí? Se va a ver transparente, pero tiene disuelto. Capaz que tenga una leve turbidez, pero a la turbidez se le dan las cosas que están dispersas. Muy posible que el agua se vea
transparente o transparente de algún color, ¿sí? Okay, que le dé la sal metálica. Entonces, yo digo, tengo este agua que parece limpia, pero todavía no está limpia. ¿Cómo hago para sacarle el metal? Bueno, en general, ajustando el pH a pH neutro, un poco alcalino, bueno, cada metal dentro de una cierta solución tiene algún pH en que sus sales metálicas son más insolubles, ¿sí? Entonces, yo solamente cambiándole el pH, llevándolo a la neutralidad, pH 8, por el estilo, póngale el aluminio, las sales de aluminio, los aluminatos, etcétera, suelen ser insolubles a pH 7,2 en general. Entonces, bueno, uno busca en los libros de química, estos trabajos de los químicos, y cambiándole el pH, no más, ¿cómo cambio el pH? ¿Cómo le cambio el pH a una solución? Le agrego un ácido o le agrego un álcali, muy fácil, ¿sí? Le agrego sulfúrico, le agrego hidróxido de sodio, soda cáustica, es una cosa muy, muy sencilla. Entonces, y una cosa barata, digamos. Le agrego una sustancia barata, le cambio un poquito de pH e insolubilizo el metal. ¿Qué va a pasar si yo lo llevé a un pH esto en que la sal metálica es insoluble? Me van a aparecer un montón de pedacitos granitos muy, muy chiquititos que van a empezar a lentamente ir sedimentando, ¿sí? Pero particulitas muy, muy pequeñas, los cristalitos insolubles de la sal metálica que se insolubilizó. Ok, si ya está insolubilizado, ¿voy a necesitar coagularlo? No, porque ya normalmente lo más posible es que si lo insolubilizó no va a quedar emulsionado, va a quedar separado del agua y se va a ir sedimentando. Puede pasar que haya detergentes, podría traer detergente, otras cosas, algo a que lo mantenga solubilizado, lo mantenga en suspensión. No soluble, está insoluble, pero está en suspensión. Pero, por ejemplo, la leche es una suspensión de un montón de cosas, ¿sí? Tiene micelas de lípidos, de proteínas, de hidratocarbonos, tiene soluciones y sustancias en suspensión muy fina, suspensión coloidal, etc. Bueno, yo podría tenerlo en suspensión. Si me quedo en suspensión, si no se va al fondo, tengo que coagular, agregarle algún coagulante, en general es una sal de hierro, de aluminio, de calcio, para que se me separe del agua, ¿sí? Una vez que logré los coagulitos, que son estas particulitas que yo les había dicho que veía antes, cuando se ven insolubilizados, lo que me conviene es, si yo quiero filtrar esas particulitas, supónganse que tengo particulitas muy finas que se me van al fondo, digo, bueno, puedo sedimentarlo y separo el agua de arriba, pero capaz que son tan finitas que tardan mucho en irse al fondo, ¿no? Necesitaría un equipo muy grandote para que el agua vaya despacito, despacito, depende del caudal que esté entrando, y se vayan los sólidos al fondo. Ok, entonces es mejor para sedimentar o bien para poder filtrar, es mejor flocular. ¿Qué es flocular? En general se le agrega una sustancia que parece como un moco preparada con el agua, una sustancia viscosa, a un chorrito, y eso agarra las partículas y las apelotona, hace grumos, ¿sí? Hace grumos, entonces las partículas hechas grumos se van más rápido al fondo, a veces flotan, y otras veces, si yo lo quiero filtrar, puedo filtrar más fácilmente por una membrana sin taponar el filtro, ¿sí? Pues si tengo un montón de partículas y las filtro, me tapona los poritos del filtro, ¿sí? Si yo tengo grumos, o sea, flóculos, ¡pop!, se pegan en el filtro y pasa el agua al otro lado. ¿Se entendió esto de coagular, flocular e incluso insolubilizar la sal metálica o quedó alguna duda? Así seguimos con la otra parte. Bueno, perfecto, perfecto. Bien, todo esto, incluso lo de la insolubilización que vimos, es etapa primaria, porque es lo que es fácil de sacar, ¿sí? La sal metálica estaba soluble, pero la insolubilicé fácil y la saqué, todo primario. Ahora, la etapa secundaria, lo que se encarga es de lo que me quedó disuelto. ¿Qué me quedó disuelto hasta ahora? ¿Qué es lo único que me quedó disuelto en el agua? Correcto, Julián, el azúcar, ¿sí? En una industria es muy posible que pasen algunas partículas, que no sea 100% efectivo el tratamiento, sino que a la etapa secundaria pase algún material particulado fino, escaso, ¿sí? Más allá de que pueda pasar un fino escaso, el foco del tratamiento secundario es remover los contaminantes disueltos. Y ahora, yo digo, tengo azúcar. Bueno, supongamos que esto es agua con azúcar. ¿Qué hago ahora para separar el agua y el azúcar? Uno puede decir, lo destilo. Digo, bueno, por un lado, destilar es una operación muy costosa, ¿sí? Para evaporar todo este agua hace falta mucha energía.
Por otro lado, ¿qué ocurre si yo caliento agua con azúcar? ¿Qué ocurriría? ¿Se hace qué? ¿Han calentado en la cocina agua con azúcar? Se hace un almíbar. Se hace un almíbar y caramelo cuando se seca más, claro. Lo primero se pone viscoso, uno empieza a no poder separarlo, ¿sí? Pero digamos, no es el camino, este camino de muy alta energía, salvo que uno use energía solar y lo pueda separar de alguna forma, tendría que hacer una destilación al vacío, no es el camino para separar el azúcar del agua. Entonces las sustancias orgánicas en general que quedan disueltas en el agua se suelen sacar la gran mayoría de veces biológicamente, se suelen biodegradar. Entonces, podría tener acá, no tengo a mano para mostrarles cómo es un barro activado. Las bacterias, pero se los mostré en los videos, eso, no pasa nada, se los mostré en los videos. Entonces, yo hago que este líquido, que puede ser muy transparente, pero no está limpio del todo, pase a un reactor biológico por el caño, donde hay bacterias que fueron creciendo en el mismo medio, son bacterias y otros protozoos, y arqueas, y hongos, y algas, un montón de microorganismos, principalmente bacterias, que se alimentan del azúcar, del contaminante que hay acá, que están adecuadas a este nicho ecológico existente. Fíjense, industrialmente estamos usando el concepto de nicho ecológico. Los alimentos que hay presentes, las condiciones de acidez, alcalinidad, neutralidad, de temperatura, etcétera, etcétera, de aireación o no aireación, o falta de aire, etcétera. Todas esas condiciones hacen al nicho ecológico industrial de un reactor biológico. Entonces, en el reactor biológico, las bacterias van a terminar biodegradando, en este caso, el azúcar, ¿sí? Y van a transformar la gran parte del azúcar en dióxido de carbono, que se va a ir, ¿sí? Y otra partecita va a ir a sus cuerpitos y van a engordar. Los bichitos van a usarlo como material, como nutriente, para engordar ellos mismos y tener más chiquitos, tener más bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Si solo hubiese azúcar, el alimento no estaría, el alimento para las bacterias, que son las que queremos que limpien el agua, no estaría equilibrado. Si así como uno le da al perro o al gato alimento equilibrado, y también es correcto que nosotros comamos alimento equilibrado, bueno, las bacterias, los microorganismos también requieren alimento equilibrado, si no, no trabajan, ¿sí? O trabajan una pizquita nada más. Entonces, si yo solo tuviera azúcar, tendría que darle un poquitito de fósforo, un poquitito de nitrógeno amoniacal, un poquito de nitrógeno, y en general un poquitito de vitaminas y micronutrientes para que los bichitos puedan biodegradar el azúcar, ¿sí? El azúcar, esto en general no pasa, pero el azúcar sola con el agua, no van a poder trabajar bien los bichitos, ¿sí? Tiene que estar equilibrado. Pero bueno, eso es muy sencillo, se agregan unas cositas, se dosifican diariamente y uno puede biodegradar el efluente líquido. Etapa secundaria. Se formaron barros, acá no los veo, acá tengo el agua tratada ya, suponiendo, ¿no? Entonces los voy a mirar yo de vuelta, espérense. Entonces, se formaron barritos, que son esas bacterias. Las bacterias, cuando dejo de agitar, porque en ese reactor aeróbico seguramente voy a estar el aire de abajo o aireando con equipos de arriba, bacterias aerobias, y cuando dejo de agitar todo eso, en el sedimentador secundario en general, los barritos se van a ir al fondo, lentamente, y ahí sí me queda arriba el agua limpia, que se tomaba el operador de la planta aquella, ¿sí? Este agua limpia, como va a tener microorganismos dispersos, que yo no los veo, se ve transparente, pero hay bacterias, no es que todas las bacterias se fueron al fondo. Bueno, en general hay que desinfectarlo antes de enviarlo al cuerpo, al río, al lago, lo que fuese, al suelo. Para desinfectarlo, en general se usa lavandina, hipoclorito de sodio, o se usa ozono, o se usa luz ultravioleta. En las plantas del sur, que vuelcan a los lagos, a los arroyos que llegan a los ríos que llegan a los lagos, usan luz ultravioleta, no usan cloro porque no se puede echar nada de cloro a los lagos, por ejemplo, ¿no? Entonces depende de cómo quede limpia el agua, cómo quede translúcida el agua, la tecnología que se usa, etcétera, etcétera. Cuando hablé de las bacterias que degradaban los contaminantes, estábamos en la etapa secundaria. Cuando hablé de la desinfección, estaba ya en la etapa terciaria, ¿sí? Es el pulido final del agüita para poder volcarlo al cuerpo receptor. Podría ocurrir que el agua no trajese solo azúcar al principio, sino trajese azúcar y muchos fosfatos, pónganle disueltos, ¿sí? Sales fosfóricas, sales de fósforo, fosfatos, otras especies fosforadas, disueltas.
o sustancias orgánicas disueltas que tienen fósforo también, ¿sí? Como los ácidos nucleicos, por ejemplo. Entonces, a veces si hay mucho fósforo, capaz que los bichitos, yo ahí no tenía que agregarle fósforo para equilibrar el nutriente porque ya estaba de sobra, pero me va a sobrar fósforo en general a la salida. Entonces, ese fósforo que me sobró, porque los bichitos no me lo pudieron terminar de sacar todo, a veces también tengo que insolubilizarlo químicamente en un reactor terciario, o sea, un pulido final del agua, no solo es la desinfección, sino a veces es sacar si hubo algo que los bichitos no pudieron remover, ¿sí? Esto sería, en lo más común, que es un proceso aeróbico secundario para tratar los efluentes, con una etapa primaria, secundaria, y la terciaria, que dijimos que era desinfección y podía tener remoción de fósforo, o alguna otra cosa que haya pasado de largo. Bien. A veces se reusa el agua, lo cual es muy bueno, economía circular, ¿sí? Se reusa el agua. Para reusar el agua, normalmente hay que potabilizarla. Este agua, como había que decirle a ese operador de planta, no es agua potable, ¿sí? A veces puedo tomarla y no me pasa nada, capaz que sí, porque está limpia, pero no está asegurado, ¿sí? Que la condición de potabilidad. Está asegurada la condición de agua limpia para que no haga ningún daño en el ambiente. Entonces, ese agua limpia es el agua que luego toma una planta potabilizadora y la potabiliza, ¿sí? El agua del Río de la Plata no es que sea agua sucia, está contaminada, pero es agua bastante limpia, que tiene sustancias en suspensión, etcétera. La planta potabilizadora se encarga de limpiar el agua del Río de la Plata, etcétera, etcétera, ¿no? Como ejemplos de tratamientos primarios, utilizando esta clasificación, tenemos filtros de rejas, canastos filtrantes, tamices, son unos filtros finos, acá hay otro filtro de rejas, acá vamos a ver un filtro de rejas automático de una planta de tratamiento de efluentes flotales de Cañada de Gómez, Santa Fe. Vemos que la limpieza no es manual, sí la remoción del canasto, pero la reja sola va sacando la basura que se junta. Pero estas cosas son importantes al momento de hacer más sustentable el tratamiento, o sea, hacer que no se acumule la basura abajo, porque el operario no la saca. Todo esto facilita. Acá tenemos canastos filtrantes sin tapa y con tapa para evitar rebalses, y si no tiene tapa tendríamos que ver que el pozo de bombeo cuente con bombas cortadoras. Si no es así, se irán rompiendo cuando haya rebalses, cuando las peritas de nivel no funcionen. Este es un pozo de bombeo típico de los tratamientos de efluentes. Aquí deberemos ver si existen o no existen bombas de respaldo. Eso es esencial para que el sistema se mantenga en funcionamiento. Pensemos que el efluente no deja de llegar al pozo de bombeo porque se nos haya roto una bomba. Las bombas sumergibles, que suelen ser pesadas, ¿cuentan con un sistema de aparejos para poder levantarlas o, como en este caso, los operadores tienen que levantarlas? Veamos que ya entramos a revisar lo que es escala planta y vamos a ir haciendo distintos comentarios sobre la sustentabilidad de los procesos depurativos, que es muy importante porque muchas veces los ingenieros diseñamos un buen proceso de tratamiento, un buen sistema de tratamiento, pero nos olvidamos de algunos aspectos que hacen a que este tratamiento termine usándose bien, termine funcionando, termine sirviendo para proteger el ambiente. Entonces, estos aspectos que hacen al cómo se opera la planta de tratamiento, las explicaciones adecuadas, los libritos claros donde se informe cómo se operan los procesos, las herramientas, que se cuente con las herramientas necesarias, que no haya que deslomarse para hacer algunas tareas, hacen a un buen diseño. Arriba tenemos un ejemplo de un desengrasador con skimmer, una media caña que se gira para sacar los flotantes. Abajo se ve un desarenador, 2 canales desarenadores para sacar los pesados. Recordemos que seguimos revisando los tratamientos primarios. Estos otros son tanques compensadores o ecualizadores de distintas fábricas que trabajan como pulmón hidráulico, o sea, van recibiendo el líquido por nivel y lo van descargando por bombeo, de manera de poder absorber los picos de caudal y aplanar los valles, por supuesto. Siguiendo con los tratamientos primarios, este otro es un ejemplo de un reactor físico-químico en el que normalmente se va a ajustar pH, coagular y flocular. A veces se va a insolubilizar también las sustancias presentes con agitación, y luego al frenar la agitación los barros se van abajo o flotan y terminan luego filtrándose seguramente.
Acá hay en una fábrica un tratamiento primario. En primer plano tenemos un filtro de placas o filtro de prensa para filtrar los barros. Atrás están los reactores físico-químicos. Y en estos casos, para revisar la sustentabilidad del proceso, hay distintos aspectos como la limpieza de los sensores de pH, si se mantienen limpios o no periódicamente, qué se hace con los barros primarios, esos que se separan, que se filtran, cómo se proveen los reactivos, cómo se dosifican los reactivos. Muchas veces hay un operario que tiene que subir con un bidón de 25 litros a echarlo arriba del reactor en vez de tener una bomba dosificadora. Todos ellos detalles que terminan haciendo que el proceso funcione o no funcione. Este es un sistema DAF, de flotación por aire disuelto, para separar, por ejemplo, grasitas por flotación. En estos casos deberemos asegurarnos de diseñar un destino adecuado para los barros flotados, para los barros de fondo que también separan. Estos equipos suelen tener grandes botoneras para su control. Aquí la falta de un manual adecuado y un buen entrenamiento de los operarios es algo que aparece lamentablemente a menudo, lo que podríamos llamar el modelo de Homero Simpson con la botonera de la planta nuclear que no sabe para qué sirven esos botones. Y esta realidad lamentablemente es muy común encontrarla en el día a día. Revisemos ahora algunos tratamientos secundarios y vamos a comenzar por el proceso biológico aeróbico de barros activados, que es el de los más importantes y más comunes. Esto es un reactor biológico de barros activados. Todo el líquido marrón rojizo que se llama el licor mezcla es una mezcla de microorganismos y el efluente líquido. Eso marrón rojizo es el color adecuado de los bichitos barros activados. Vemos que el reactor biológico es una gran laguna. Luego vamos a firmar el de aquella casita del fondo en un momento. Esta es otra laguna que estaba en reparación. Vemos que está rota ahí la membrana. Da idea de las dimensiones de algunos de estos procesos. Vamos a ver el lado del lugar por donde entra el efluente líquido, a la laguna 2, ahí en el cañito, ese lado. Así estamos unos años menos. Este es el digestor de barros, a donde tratamientos anexos, digamos, esos son sedimentadores secundarios, hacia donde va el agua para separarse de los bichitos y salir como agua tratada. Ya se ve la laguna otra vez. En los procesos biológicos como el de barros activados, hay que revisar siempre qué se va a hacer con los lodos purgados, si se equilibran adecuadamente los nutrientes y otros temas. En los sedimentadores secundarios, en los espacios de separación, hay que revisar que el área superficial sea suficiente, que haya barredores fondo, superficie y otros conceptos. Este es un proceso de barros activados de separación por membranas, que se llama MBR. En vez de sedimentar los barros y el agua, separa por filtración tangencial. Cuando hablamos de biodegradar, estamos hablando de transformar sustancias complejas en moléculas mucho más sencillas mediante la acción de organismos vivos, como puede ser la degradación aeróbica de la sacarosa, el azúcar común, para dar dióxido de carbono y agua, o la degradación por vía anaeróbica de la glucosa para dar metano y dióxido de carbono. Y podríamos poner millones de ejemplos más. Esquemáticamente tenemos, por ejemplo, una bacteria que se alimenta de los contaminantes y los transforma, parte en gases y parte en más biomasa, o sea, más bacterias. Si planteamos una biodegradación aeróbica y una anaeróbica, donde por arriba entra el agua sucia y por abajo sale el agua limpia, vemos que la vía aeróbica puede dejar el agua totalmente limpia, mientras que la vía anaeróbica requeriría un proceso aeróbico posterior para dejar el agua en condiciones de vuelco. Como desventaja, la biodegradación aeróbica genera mucha más cantidad de biomasa y no nos da la posibilidad de obtener energía a partir del biogás como sí lo permite la vía anaeróbica. Aquí vemos un reactor biológico aeróbico en una industria de alimentos a base de carne. La coloración del licor mezcla, así se denomina el contenido del reactor biológico, es típica de los reactores de barros activados industriales. Si lo miramos al microscopio, vemos los microorganismos, muchas de esas bacterias. Vemos que está en agitación el licor mezcla por inyección de aire, pero lo que es muy importante es que esos barros biológicos se separen fácilmente del agua cuando uno deja de agitar. Aquí lo que está en el fondo son millones de microorganismos que forman ese barro y lo que está arriba es el agua tratada. Acá vemos una laguna facultativa donde trabajan principalmente microalgas.
es parte de la planta depuradora de una fábrica de chocolates. Acá hay otra laguna con plantas flotantes o macrófitas que también trabajan removiendo contaminantes y deben cosecharse periódicamente. Otra tecnología de biodegradación con vegetales sembrados en suelo, incluso son los humedales artificiales. Aunque requieren grandes áreas para tratar efluentes cargados, los vegetales tienen, por ejemplo, la capacidad de extraer metales del agua, por supuesto también deben cosecharse. Son muy usados los biofiltros o lechos percoladores, en los que los microorganismos se desarrollan como biofilms adheridos al material de relleno. Aquí tenemos un reactor anaeróbico de flujo ascendente y biomasa peletizada. Otro anaeróbico de lecho expandido, con biomasa granular, vemos cómo es en la foto. Esta biomasa se puede vender, no así la biomasa aeróbica. En definitiva, ya sea anaeróbico, aeróbico, macro, micro, en todos los casos debe poder separarse fácilmente la biomasa del agua limpia, que es nuestro producto terminal. Muy rara vez en la etapa secundaria, cuando no se logra llegar a una adecuada biodegradabilidad, es necesario utilizar un proceso de oxidación química como las reacciones de Fenton. Pero esto es muy poco frecuente y no debe caerse en utilizar, en vez de los procesos biológicos, estos procesos químicos más costosos, más difíciles de realizar. Como tratamientos terciarios, que recordemos se ocupan de la depuración final del agua tratada, por un lado tenemos la remoción de fósforo, que muchas veces no logra ser totalmente eliminado en los procesos biológicos. También, y muy importante, la desinfección en reactores tendientes a flujo pistón, como los laberintos de clorinación, en los que se agrega cloro al inicio y luego se van muriendo los bichitos a medida que avanza. Acá hay distintas pautas que hacen la sustentabilidad. También se utiliza ozono para desinfectar el agua tratada. También se usa luz ultravioleta, por ejemplo, en las plantas de tratamiento en el sur de nuestro país, que son volcados al lago. Acá tenemos un tratamiento con luz UV. Se usa luz UV para que no vaya cloro a los lagos, por ejemplo. Este es el equipo que se sumerge. Y además están los procesos que decíamos cuaternarios, nosotros lo hablamos dentro de los terciarios, como la osmosis inversa y otros procesos para potabilizar. Ahora pasando a los tratamientos anexos para hacerse cargo de los barros generados, de estos residuos sólidos, semisólidos, tenemos los digestores de lodos y los espesadores que son continuos, las playas de secado y otros tantos equipos para deshidratar, para sacarle humedad, sacarle líquido a los barros. Esos barros luego van al land farming o van al lombricompostaje o vermicompostaje. Y después están los tratamientos anexos para gases. ¿Qué hacer con los gases? Bueno, bien, se tratan con torres, con tratamiento biológico, con biofiltros húmedos, con scrubbers, con torres de carbón activado. Aquí tenemos lo que serían columnas de absorción con este material que tiene tan gran área específica. Y luego tenemos tecnologías como la de desulfurado en los procesos anaeróbicos y el aprovechamiento, por supuesto, del biogás generado, el metano, para generar energía. Se hizo una encuesta reciente desde el Instituto Nacional del Agua sobre las plantas de tratamiento de nuestro país y vamos a compartir aquí los resultados finales obtenidos. Resume lo declarado por el total de plantas encuestadas, más allá de cuál sea el tipo de tratamiento que emplean. Vemos que un 52% de ellas, o sea, más de la mitad, tiene problemas con el fósforo, un 44% tiene inconvenientes con el nitrógeno, y guarda que muchas veces no estamos hablando de nitratos y nitritos que son dañinos y sabemos que actualmente no se miden en muchos lugares en nuestro país, sino que en general hemos de estar hablando de nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico, o sea, nitrógeno quiedal, o sea que no ocurre una adecuada nitrificación. El tratamiento es insuficiente. Otra enorme cantidad de plantas, un 38% informa valores de carga orgánica alta en la salida de QO, DBO, y un 36% de otros contaminantes, fuera de especificación, como ser sólidos, coliformes fecales, pH, etc. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pensemos, porque pareciera que si uno pone una planta de tratamiento de efluentes, tendría que solucionar el problema de la contaminación, pero estos datos nos están diciendo que en nuestro país, en las condiciones actuales, más o menos solucionamos la mitad del problema, ¿sí? Por los datos que estaban en el último gráfico. Entonces, cuidado, hay mucho para mejorar.
haciendo un análisis de componentes principales, que en este caso explica un 58% de la variabilidad total de los datos colectados. En abscisas representamos inversión y calidad de vuelco, y en ordenadas la eficiencia de la depuración en cuanto a lograr buena calidad de vuelco con una baja inversión de recursos. El área verde, quizás óptima, agrupa establecimientos con la tecnología de barros activados convencional en el centro este y sur oeste de nuestro país. La azul, de alta inversión y buena calidad, agrupa procesos de barros activados convencionales y MBR al centro este de Argentina. Y la zona roja, de una depuración poco eficiente y mala calidad de agua, agrupa depuradoras con lagunaje en el centro del país, del lagunaje complementado con barro activado y anaeróbico en el sur de la Patagonia, y también incluye procesos de barro activado convencional en la zona norte del país. Los numeritos rojos más grandes indican mayor capacitación brindada al personal operativo, y como pueden imaginar hay mucho más jugo para sacarle a la información que hemos ido colectando. De nuestro análisis se fue reforzando la idea de que en Argentina no estamos aprovechando bien los conocimientos existentes, las tecnologías existentes. No siempre son adecuados los diseños conceptuales y las ingenierías básicas. Los manuales de operación suelen ser muy pobres o inexistentes. Muchas veces no se respetan los programas de mantenimiento preventivo, si es que existe un programa de mantenimiento preventivo. Y el sector de tratamiento de efluentes se halla bastante relegado. Muchas veces en las industrias ni siquiera es un sector, es allá al fondo donde tratan el agua sucia. Entonces es esencial que trabajemos en la valorización del personal involucrado en las plantas depuradoras para que cada operador esté orgulloso de su trabajo, que tenga en cuenta que de su tarea depende la protección del ambiente y de las personas. Este aspecto es importantísimo. Por otro lado, los ingenieros seamos generosos y responsables con nuestro trabajo. La Pachamama sabemos que es una sola y tenemos la responsabilidad de cuidarla. Muchas gracias. Bueno, terminó la grabación. Perdonen que algunas cosas parecía que estaba en vivo porque aproveché lo que estaba grabado en una clase. Bueno, pero me pareció que era valioso compartirlo. Preguntas, lo que quieran. Aprovechen ahora. Comentarios, cosas que no se hayan entendido, dudas de tratamientos, lo que fuese. Ok, Julieta. Hola, Gustavo. Hola. Entonces, yo tengo una duda respecto a cómo es que se siguen contaminando los ríos, por ejemplo, si existen todos estos tratamientos, y entiendo que las empresas que tiran efluentes no pueden hacerlo. Sí. A ver, primero pensemos que hay habría dos grandes paradigmas del tratamiento de efluentes. Uno, que cada fábrica trate sus propios efluentes, y no solo fábricas, también los centros urbanos, ¿sí? Y otro es que las fábricas envíen sus efluentes a una tratadora central, envíen el agua sucia y se traten centralmente, ¿no? Todos tienen sus ventajas y sus desventajas, a veces son más o menos aplicables según las distancias. Uno podría decir, ¿se pueden tratar muchos efluentes juntos, mezclados? De la parte secundaria del tratamiento, sí, es mejor. El tratamiento primario, en general, a veces es más particular para cada empresa, entonces capaz el paradigma mejor podría estar en algo así como que cada fábrica haga el tratamiento primario de sus efluentes, le saque los metales, le saque, no sé, los hidrocarburos, cosas así, y después se junten y el tratamiento secundario se haga en un lugar único para llegar a... Estoy yendo a esto por lo que vos me preguntaste, ¿no? De si se siguen contaminando los ríos y si están los tratamientos. Entonces, por un lado, hay algunas dificultades a veces con los paradigmas. En nuestro país lo más común es que se usa el paradigma de que cada fábrica trata su propio efluente, ¿sí? Hay algunos casos particulares de parques industriales. En la cuenca Matanza-Riachuelo hay un parque industrial curtidor que se diseñó en la época de Alfonsín, ¿sí? Y todavía no está funcionando, con la idea de que las curtiembres manden ahí sus efluentes. Bueno, lo que termina ocurriendo es que algunas fábricas hacen bien sus tareas, limpian bien el agua y la tiran limpia al río con sus plantas de tratamiento. Otras fábricas
lo hacen más o menos, y ahí la autoridad de control, las diversas autoridades de control, van revisando, multando, a veces las multas son irrisorias, a veces se llega a clausurar las fábricas, y en esos momentos reaccionan para abrir, pero si no, en vez de haber una solución técnica a los problemas, termina habiendo abogados en el medio que buscan estirar los plazos hasta que cambie el gobierno, entonces empieza de vuelta todo otro gobierno y nunca arreglan el problema técnico. Y otras fábricas que no tienen ni planta de tratamiento de efluentes y ni están identificadas, porque a veces las fábricas, para que el Estado las controle, tienen que empadronarse, y algunas veces el Estado las va a buscar a las fábricas, o lugares que contaminen, y otras veces no, ni están identificadas y son un centro que contamina. Entonces, esto por un lado respecto a la realidad de existencia o no de plantas de tratamiento, y por otro está el tema de que las plantas de tratamiento muchas veces no funcionan del todo bien. Vieron la encuesta esa nacional que hicimos desde el Instituto Nacional del Agua, que decía que más o menos uno se pone en planta de tratamiento, todo, pero dado a veces a problemas de diseño, lamentablemente he encontrado muchos problemas de diseño, diseños hechos al revés, con esto de primario secundario, hecho al revés, el secundario primero y después el primario, cosas que vos decís, pero ¿cómo? Y te pones a hablar a veces con la gente que lo hizo, la gente que lo hizo desapareció, no sé, se vendió el proyecto y se fue a las Bahamas, ¿no? O la gente que lo está operando dice, bueno, pero yo no soy muy especialista en esto, entonces empiezan a escaparse, cosas mal hechas, chantas, digamos, gente que no trabaja bien, o diseños que están bien hechos desde todo el armado, la construcción, pero no se encargaron de que sea claro cómo operarlo, como si uno vendiese, no sé, un auto y no explicás cómo mover el volante, cómo poner los cambios, ¿sí? Y pasa esto de Homero Simpson. En definitiva, por distintos problemas, las plantas de tratamiento no aseguran que el agua salga limpio, que hace una planta de tratamiento, no asegura que el agua vaya a terminar de limpiarse bien. Y la medida en nuestro país, aunque la encuesta esta que hicimos se difundió lo más posible, pero solo terminamos teniendo respuestas útiles, porque hubo más respuestas, pero las útiles creo que fueron 64 de distintas partes del país. De los miles de plantas que hay en el país, 64 terminaron haciendo la encuesta, esta que era voluntaria. Pero bueno, más allá de ese pequeño número, ese pequeño N, los valores indican que muchas veces el agua no termina saliendo limpia, ¿sí? Y es, a veces, hoy estuve en la zona de Máximo Paz, en Cañuelas, revisando 2 plantas químicas, 2 frigoríficos, dos mataderos, digamos, y una planta de hipoclorito, y además revisando algunos cuerpos de agua. Y charlábamos con la gente que fuimos a hacer la revisión, y decíamos que esto a veces es como un baile de A3, ¿no? Que participan distintas personas que están bailando para que se traten bien los líquidos. Uno es los dueños de la fábrica, ¿sí? O la gente que pone la plata en la fábrica. Otro son los profesionales sanitarios, digamos, los profesionales que tienen que encargarse que son contratados por la fábrica y tienen que encargarse de hacer un buen diseño. A veces la fábrica pide presupuestos y elige el presupuesto más barato, y el presupuesto más barato no tiene por qué estar relacionado con el tema precio del presupuesto, pero muchas veces son gente que no hace las cosas bien, o contratan ingenieros que hacen las cosas bien, pero le dicen, pero esto es muy caro, y cómo, entonces buscan disminuir, ¿sí? Y el tercero que baila, ¿quién sería? La autoridad de control, no el Estado de todos, ¿sí? de cada lugar, que tiene que encargarse de no dejar que pasen esas cosas, ¿no? Y desde el Estado, por un lado, está bueno que se pueda fabricar, que se pueda producir, etcétera, pero por otro lado está bueno controlar que no se ensucie, ¿no? Bueno, te respondí largo, Juan. No, está perfecto. Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta más, alguna otra inquietud que alguien tenga. Si no, podemos pasar a un breve receso de 10 minutos, ¿les parece? Y 50 volvemos y seguimos con el último tema, que es el tratamiento de residuos sólidos. Perfecto.
Vale, y si quedan preguntas también las pueden mandar y las respondemos después del recreo. De lo que sea, incluso de actualidad, de hoy día, de lo que sea, ¿sí? Bueno. Preguntas, seguimos conectados, ¿no? Y ahí solo muteamos o silenciamos, ¿sí? Sí, sí. Ok, ok.